Ya, entonces, ¿cómo suceden las cosas aquí? Cuando llega el pulso negativo a este lado, tenía positivo por acá, entonces aquí empieza a crecer, ustedes ya saben eso, ¿no es cierto?, el campo magnético, hasta el punto que se termina el pulso de masa, y ese momento es cuando el campo magnético está expandido, digamos. Entonces, cuando se quita el pulso de masa, se levanta el pulso de masa, el campo magnético colapsa, y cuando se produce ese colapso es cuando se induce la alta tensión en el bobinado secundario. Y en ese momento yo voy a tener un salto de chispa, tanto aquí como acá, ¿sí? En los dos, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, ¿sí? No es que esta salta primero o esta salta primero porque está más cerca y esta salta después, ¿sí? Ingeniero, tengo una pregunta. La intensidad que sale obviamente es la misma, ¿no es cierto? Sí, claro. No, porque un cilindro está en carrera de compresión, ahí donde se produce el chispa por el efecto, digamos, del ambiente de compresión del aire, ¿no es cierto? Mejor se va a filtrar la chispa. Pero tengo duda, ¿no? Si va a abastecer a dos cilindros, no se necesita mucha mayor, o sea que la bobina sea con mucha mayor resistencia para que pueda mandar mucha más chispa, o no tiene nada que ver. Comparado con una chispa común y corriente, con una bobina común y corriente, digamos. Si esta necesita tener más resistencia para poder inducir mucho mayor voltaje, para abastecer a dos cilindros. Claro que el cilindro donde se encarga la compresión. A ver, ¿a qué se refiere con tener mayor resistencia? ¿Mayor resistencia de qué? ¿En dónde? Para poder inducir mayor voltaje. Ajá, pero ¿resistencia de qué? ¿A qué tipo de resistencia? O sea, digamos, en el secundario mucho mayor bobinado, para poder inducir mucho mayor voltaje. Acuérdese de que más bien el kilovoltaje viene subiendo y la resistencia del secundario más bien viene... perdón, estoy equivocado con la del primario, ¿sí? La inducción depende más que nada de la resistencia del primario, no tanto del secundario, más influye mucho el primario. Porque acuérdese que aquí hablábamos, ¿no es cierto?, para sistemas de inyección electrónica hasta 1 ohmio, ¿sí?, en el primario. En el primario también dijimos desde 1 ohmio hasta 2 ohmios para sistemas de encendido electrónico. Y también dijimos que el primario tiene que ser más de 2 ohmios para platino y condensador. Entonces, entre más grande la resistencia del primario, menos kilovoltaje de salida tengo. O al revés, entre menos la resistencia del primario, más kilovoltaje de salida tengo. ¿Sí? O sea, es más influyente en la salida de alta tensión el primario que el secundario. ¿Sí? Ahora, si es que la bobina es capaz de botarme, dése cuenta, sí, compare, mire, compare esto, compare con esto de acá. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más voluminoso? Esta de acá, y sin embargo esta de acá me da apenas de entre 10 a 15 kilovoltios, mientras que esta me da entre 20 y 25 kilovoltios. ¿Sí? Entonces digamos que el tamaño o los valores no son las únicas variables que van a determinar cuánto kilovoltaje tengo acá. ¿Sí? Van a ser muchas, no muchas otras. Como les decía, el tema de los materiales. ¿Sí? Los materiales siempre están en constante evolución, en constante mejora, siempre hay un material nuevo, aleaciones de materiales, ¿no? De distintos materiales que benefician algunas propiedades, y en este caso, por ejemplo, a lo mejor la transmisión, la recepción, el traslado del campo magnético, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que ver. O sea, ¿sí? Digamos, yo estaba confundido, pensé que mientras mayor vueltas tiene el rebanado secundario. No necesariamente. Entonces podemos ir generalizando que mientras la resistencia del primario sea más baja, va a ser mucho mayor kilovoltaje. Pero igual no es el único parámetro, como digo, ¿sí? No es el único parámetro, ¿sí? Pero o sea que digamos que necesitamos mayor kilovoltaje. Sí. Eso es de hecho, o sea. Claro, y bueno, el diseño de la bobina va a ayudar a que aquí esté presente, digamos, aquí en este lado esté presente el mismo kilovoltaje que acá, ¿sí? Porque no sería, digamos, conveniente de que tener una bobina que aquí salta más y acá salta menos, entonces va a haber un cilindro en desventaja y a lo mejor ocasionaría problemas de inestabilidad en el motor, ¿sí? Tiene que ser exactamente lo mismo aquí o acá.
4. Entonces yo tendría la bobina a lo mejor aquí, ¿no es cierto? Sí, yo tendría la bobina ahí. Entonces la salida que está hacia abajo se queda en ese cilindro. Y la salida lateral con un cable cortito se comunicaría con el cilindro 1. ¿Sí? Y acá vamos a tener igual, ¿no? Para estos otros dos cilindros tengo igual otra bobina. De las mismas. ¿Sí? El Kia Sportage, el antiguito, por ejemplo, tiene así estas dos bobinas de estas, una de estas para cada dos cilindros. ¿Sí? O sea, en ese caso también es chispa perdida, ¿no? Claro que sí, ya. Ya, entonces, a este tipo de bobinas o a este tipo de sistemas de encendido, digamos, se los denomina sistemas de encendido de chispa perdida. Por aquí voy a tener yo el cilindro 1, el cilindro 2, el cilindro 3 y el cilindro 4. ¿Sí? Ya. Y por dentro de cada cilindro obviamente van a estar desplazándose, ¿no es cierto?, los pistones. Entonces ahí están los rines o los anillos de cada pistón. Ya, entonces este es el cilindro 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces sabemos que según el diagrama que hicimos acá, ¿no es cierto?, va a haber una bobina que me va a suministrar de chispa para este cilindro y para el cilindro de acá. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a tener, cuando salte aquí la chispa, también va a saltar acá al mismo tiempo. ¿Sí? 1 y 4. 1 y 4, claro. ¿Sí? Ya, entonces tengo la chispa que salta al mismo tiempo en el 1 y en el 4. ¿Sí? Ya, entonces, ¿en cuál cilindro se aprovecha, digamos, la chispa? La explosión. Ya, correcto, ¿no es cierto? Uno de estos dos cilindros va a estar culminando la carrera de compresión. O sea, aquí dentro de la cámara ya previamente había aire más combustible, la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos dos cilindros va a estar en la carrera de compresión y el otro, ¿en qué carrera estaría? En la carrera de escape, ¿sí? El otro cilindro, en cambio, va a estar terminando de expulsar los gases de escape que quedaron después de la combustión. Y entonces, al mismo tiempo se produce la chispa. Entonces, supongamos que fue en el cilindro 1 que estaba en la carrera de compresión, ¿sí? Entonces, aquí se aprovecha la chispa. Acá pasa algo por el hecho de que salta la chispa cuando no le toca, digamos. Ocasionará en el funcionamiento del motor algún desperfecto, alguna aveniencia. Porque ya son gases quemados. Primero están los gases quemados, segundo no están comprimidos, ¿verdad? Exactamente, sí, no provoca ningún efecto dañino ni colateral, ¿no es cierto? Porque aquí simplemente hay gases que están saliendo a la atmósfera, ¿sí? Y gases combustionados, que no están sometidos a ningún tipo de compresión ni nada, simplemente son gases que están saliendo. Ahí le bota un chispazo que no tiene ningún efecto, ¿sí? Entonces, esta chispa de aquí, este momento, se desperdicia, ¿sí? Se desperdicia, no hace nada. Entonces, por eso se llaman sistemas de chispa perdida. Entonces, giró el motor, bajaron los dos pistones y luego vuelven a subir. Pero ahora, este está en compresión y este está en escape. Pero asimismo, la chispa salta al mismo tiempo en los dos. ¿Dónde se aprovecha ahora? En el cilindro 4. Y acá están en escape, entonces ahí se desperdicia. ¿Sí? Sistemas de encendido de chispa perdida. Entonces se utilizan bobinas de doble salida, ¿no? Bobinas de doble salida, una sola bobina que provee de doble chispazo, al mismo tiempo, en el mismo instante y del mismo kilovoltaje.